Homo sapiens sapiens, vinimos de África y fuimos colonizando, porque estaba cambiando el clima y las zonas calientes se estaban poniendo más calientes, fuimos colonizando y lo que hicimos fue asesinar a nuestros congéneres, los homos neandertales, para robarle todo lo que tenían y el posicionamiento estratégico que tenían en los ríos. Hasta el punto de que se ha visto que esos neandertales que se han encontrado tenían el cráneo perforado porque, por lo visto, al Homo sapiens sapiens le gustaba comerse el cerebro de sus congéneres conquistados extinguidos. Y aquí la intención, podemos hacer dos lecturas. Una, que éramos muy malos, muy malos, muy malos, porque más fuertes no éramos, más robustos no éramos, ni teníamos más cerebro, pero por lo visto éramos más malos. Y eso hizo que prevaleciera nuestra especie sobre la suya. Por una parte, a nivel evolutivo, hemos sobrevivido los más inteligentes, pero también por más malos. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a que sí, bueno, el cerebro del ser humano probablemente es alto en omega 3, por lo tanto es un buen alimento, es aceite bueno para la supervivencia, pero no deja de ser canibalismo. Por eso cuando Claudio Naranjo habla de canibalismo, también hace referencia a que esa valentía, esa inteligencia, se convirtió en el guerrero, que luego se convirtió en el explotador, que luego se convirtió en el asesino. Porque un guerrero, si no está equilibrado, si el asesino o guerrero asesino no se equilibra con la compasión y con el amor, tenemos una persona peligrosa, un guerrero asesino, ¿no? Y eso ocurrió a lo largo de la historia, pues con las cruzadas de la iglesia, que mataron a mucha gente, les expropiaron, les quitaron todo, que luego que si la guerra de la Edad Media, que todo eran guerras, que si luego las guerras mundiales que ha habido en Occidente, y sigue habiendo guerras y siguen pasando cosas. Por ejemplo, en Irán pues han matado a mucha gente los palestinos, y no sé si unos y otros, no voy a acusar a nadie, pero los americanos han avalado a unos para otros y ahí han habido verdaderos genocidios. También Hitler intentó hacer uno, también Rusia, cuando quería quitarse a no digo Ucrania, pero antes que eso, no es que se quitara a un ser humano del medio o al presidente, que se llevaban por delante toda la raza de esa gente. Y todo eso, es decir, si tú coges a un ser humano sapiens sapiens, inteligente, con maldad. Bueno, hay otro ejemplo que es el arte de la guerra de Sun Tzu, que dice eso, dice: el mejor guerrero es el que te pilla desprevenido cuando no te lo esperas, o sea, no el que viene de frente, no, el que viene, el que te hace creer que no tiene munición, que no tiene eh, alimentos, que están muertos de hambre, que están débiles, que están enfermos, te hace creer eso, y por detrás viene y te invade y te gana, ¿no? Entonces, eso es la estrategia máxima, que eso lo que lo hace es el cerebro, el córtex. O sea, una vez que hemos hablado del desarrollo del ser humano, ahora te voy a hablar del cerebro triuno, porque muchas veces yo te he hablado o hablo de, cuando hablamos de autoconocimiento y de conocernos a nosotros mismos y de poder con nosotros, pero hacer un bien a la sociedad, también te he hablado de lagartos, te he hablado de lagartijas, de monos, de perros rabiosos, porque es que a veces cuando el ser humano no evoluciona se comporta de esa forma, que sería el mamiliano malo o el lagartijo malo o el córtex, neocórtex, o la parte más moderna del cerebro, diseñando estrategias para pillarte desprevenido y matarte por la espalda, ¿no? Entonces, lo que dice Naranjo es que tenemos un cerebro triuno, o sea, tenemos como tres partes de desarrollo del cerebro, ¿no? Un cerebro triuno. También Gurdjieff, uno de sus profesores, un hombre muy sabio de Oriente, hablaba de esto. El primero es el reptiliano, ¿no? Que estaría conectado con la columna vertebral, que tiene las habilidades, pues, de atacar, huir, esconderse, mimetizarse y sobrevivir, ¿sí?
no tienen sentimientos. De hecho, una serpiente o un lagarto, cuando tienen huevos, los dejan ahí, se van, ni siquiera cuidan a los bebés. Y luego ya el mamiliano sí que empieza a cuidar a los bebés, lo cual ya implica un reconocimiento de que eso forma parte de ti, de que lo tienes que cuidar, de que está indefenso. Sería un poco lo que dice Claudio Naranjo, la energía femenina, la energía de acoger, la energía de cuidar, de nutrir. Y luego estaría la capa del córtex prefrontal o la capa gris que rodea el cerebro por la parte más externa, que sería la inteligencia ejecutiva, que lo que hace es planificar de manera estratégica. Si tú eres más fuerte que yo, pues te voy a ganar por detrás, por la espalda o lo que sea, ¿no? También tiene su parte buena, sí, que es más analítico, que decide en función de consecuencias, que también está conectado con el límbico en el sentido de decir esto si no es bueno no lo hago, si es bueno lo hago, aunque me genere un sufrimiento, ¿ves? Aquí estaría la vertiente de hago algo malo con buena intención por un bien mayor, o hago algo bueno para mí a corto plazo con una consecuencia negativa para ti a medio y a largo plazo. Y aquí estaría lo de las intenciones, ¿no? Entonces, muchas veces nos damos cuenta que por una parte la inteligencia manda, pero también la inteligencia se puede volver perversa, ¿no? Y aquí estaría lo que Claudio Naranjo habla del patriarcado, ¿no? Que es una sociedad donde hay un gobierno, donde hay unos poderes dirigidos por unos pocos que entre ellos se ponen de acuerdo para dirigir a todo el resto, que utilizan el poder y la fuerza y las armas, pues como hizo Roma, ¿no? Que ganaba por estrategia y porque tenía un potencial militar, una tecnología superior, ¿no? Entonces, somos superiores en fuerza porque tenemos la tecnología, que es un poco lo que nos distingue y lo que nos ha hecho coger ventaja sobre los animales, y esa tecnología la utilizamos para manipular a todo el mundo y chupar impuestos de ellos y hacer que hagan lo que nosotros queremos. Y lo último de todo, ya cuando salió la televisión, es manipular y hacerte creer que esto lo estoy haciendo por tu bien, ¿no? Y esto sería ya el córtex trabajando, pero de una manera directiva y autoritaria, encubierta. Por eso yo muchas veces hablo del autoritarismo encubierto. Bien, pues una vez dicho esto y habiendo hablado de estos ejemplos, decir eso, ¿no? Que si yo me conozco, yo sé que tengo un gran potencial, que tengo un gran poder, pero también sé que tengo que la manera de hacerlo para ser feliz realmente es haciendo el bien a los demás, lo cual conlleva valores como la compasión, la humanidad, la contribución y el ir mejorando nuestra inteligencia para que sea una inteligencia donde el mundo esté dirigido por la gente buena. Otra parte que le escuché hablar a otro psicólogo que se llama Jordan Peterson, un americano que me gusta mucho, es que él dice sobre los psicópatas, dice, es que son muy peligrosos. O sea, un psicópata que es psicópata es una persona que no tiene empatía, además es malo. Son gente que llega a un pueblo y si son gente bondadosa en el pueblo acaba con todos y se lo queda todo él. Y es así, o sea, es así de malo. Y son gente que no siente ni padece. Y que cuando ve que tú estás haciendo algo bien o que estás débil, te lo quiere arrebatar todo y suplantar tu identidad, ¿no? Entonces esto sería la parte mala, que la gente inteligente, buena, deberíamos, a través del diálogo y la discusión, y acabo con esto porque esto es lo que ya se está empezando a imponer en los colegios a nivel educativo, es entrenar a la gente para relacionarse, para ser creativos, innovadores, que no copiar y que no utilizar la inteligencia artificial para meter una réplica de algo que ha hecho un robot que tiene más memoria que tú, sino fomentar el pensamiento crítico, las relaciones, el equilibrio entre la mente y las emociones y lo femenino y lo masculino y el cuidar del bebé reptiliano, que digamos que es el más antiguo, pero es el menos inteligente, para que la gente aprenda a pensar
y dialogue y se ponga de acuerdo para juntar las inteligencias individuales y convertir en un equipo de inteligencia mayor, o lo que yo llamo urbanización inteligente, que permita al ser humano planificar una educación donde no solamente seamos más humanos, orientemos nuestro camino en base a valores, sino que también seamos capaces de aprender cosas que sean útiles para desenvolvernos luego ahí fuera, ¿no? Como son la economía, las relaciones, tal, ¿no? Y todo eso nos llevaría a ir corrigiendo todos los errores que hay en la sociedad actualmente, como por ejemplo en el sistema sociosanitario, el sistema político. Hay muchos errores que no se están haciendo bien, pero la gente necesita hablar del tema para tomar conciencia, porque muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos mal. Entonces ese es nuestro peor enemigo. Por una parte deberíamos de hacernos conscientes de lo que estamos haciendo bien y de lo que nos conviene, pero también de lo que estamos haciendo mal y que deberíamos dejar de hacer porque no nos conviene, porque esa es nuestra peor debilidad. Y para finalizar, decir que seguiremos, como dice Stephen Hopkins, enfrentándonos a nuevos retos y que uno de ellos será la tecnología, porque estamos creando inteligencias artificiales que dentro de menos de 3 años van a estar en forma antropoide en la calle como robots, pero no con cara de robot, con fibra, que ya están haciendo las máscaras y todo, que le ponen máscara, le ponen pelo, o sea que va a ser gente como tú, que no vas a saber si son robots o no, y que van a ser 100 veces más inteligentes que tú. Entonces nosotros necesitamos crear mecanismos de diálogo y de discusión, todo lo que hacemos en la consultoría, para planificar y mantener muy bien alineados a estos robots tan inteligentes para que trabajen para nosotros y para que nos ayuden a seguir evolucionando desde un liderazgo humano enfocado en la visión y enfocado también en cuidar pues lo que tenemos, ¿no? Que es el planeta, a los seres humanos. Economía se dice que va a ser abundante, que van a haber trillones y trillones y trillones de excedencia de dinero, y que el dinero no nos va a faltar, pero sí que nos vendría bien entrenarnos en ser humanos, tener mejores intenciones a la hora de hacer las cosas, y la gente psicópata, la gente que tiene el peligro de poder perjudicar y cargárselo todo, entrenarlos y someterlos para que finjan hacer el bien y no el mal, y que le llevemos la correa corta, porque si no nos pueden joder el planeta. Y a las personas como nosotros, los emprendedores, que estamos dando trabajo, aportando innovación, creatividad y, y, y expandiendo la esperanza en el planeta, en lugar de perjudicarlos o maltratarlos o cobrarles impuestos y cobrarles el autónomo y cobrarles el no sé qué y cobrarles el no sé cuánto y luego tratarlos como ladrones, en vez de hacer eso, si es una fuerza de bien y es una fuerza de creación, de riqueza, que no ese funcionario que está cogiendo de la caja a cambio de estar ahí sentado y comiendo bollería industrial. Tampoco todos serán así, ¿no? Pero valorar lo que tenemos, que es bueno, y no, como decía otro día, no meter la bronca y echar la culpa y buscar el fallo para quitarte del medio y ponerme yo, ¿no? Y llevarme todo el dinero. Entonces, dirigir y liderar desde el diálogo, el pensamiento crítico y los valores, por un mundo más humano, por organizaciones más inteligentes y porque dirija el planeta a la gente inteligente y con buenas intenciones, y no dejemos que lideren el planeta y el presupuesto de la sociedad pues 4 chorizos, como dicen algunos que saben más que yo de política, 4 corruptos y 4 personajes que lo que están haciendo es metiéndole codazos a su gente, a sus compañeros, utilizando la inteligencia mala para engañar y para sacar ventaja tanto de su rango, de su partido, de los jueces, de los abogados, y también los abogados pues que hagan un trabajo orientado hacia el bien y no que me caso con mi cliente independientemente de las intenciones que tenga. Como esperanza decir que
con la PNL trabajamos el tema de las intenciones, diciendo y pudiendo ayudar a cualquiera, incluso no a un psicópata, porque eso ya es un problema orgánico que tiene una difícil solución, porque no empatizan y no sienten y no comulgan y no te lo cuentan y son gente que no quiere cambiar, se esconde para seguir haciendo lo que hace de la manera que lo hace y culpa a los de fuera. O sea, esa gente, hay gente que no tiene solución, también aceptar eso, pero la PNL trabaja para el que se quiera mejorar y para mejorar a los líderes trabaja con la intención secundaria, es decir, en el fondo hay una intención buena, ¿no? Igual que el Homo sapiens sapiens mató al neandertal y se comió su cerebro, en el fondo podríamos decir que hay una intención de sobrevivir ellos y su grupo, o sea, por la supervivencia, y que se comieron los cerebros de sus compañeros humanos o sapiens, se los comieron porque necesitaban nutrirse para sobrevivir, necesitaban quitarles el territorio porque necesitaban agua para sobrevivir, y que lo hicieron con la intención de sobrevivir y no morir en el intento, y que esa intención positiva, lo que plantea la PNL es cómo podríamos usar la intención positiva, que es sobrevivir, para que pudiéramos tener un objetivo común y sobrevivir los dos. Y eso nos llevaría a ponernos de acuerdo. Y la tecnología que tenemos para eso, que es lo que usamos en la organización inteligente, pues es la de dialogar, escuchar, comprender el mapa del otro y buscar puntos de acuerdo y discutir para decir, no, es que esto es mejor que esto, y obviamente hacerlo en equipo porque cada persona tiene su punto de vista, pero entre todos, lo que llaman democracia, podríamos llegar a concluir, y uno de los problemas que tenemos actualmente es que no solamente la educación repite patrones que no son útiles, sino que además te dan un papel y que utilizan ese papel para dar empleo, y que los que dan empleo solo se fijan en el papel, pero no se fijan en la persona y no se tienen en cuenta aspectos que se están actualizando, como la autoeducación o como que la gente va a vivir 50 años más y que una persona de 50 años, si se cuida, no es una persona mayor, que le están dando el trabajo a la gente por ser más joven o por tener un título y no por tener buenas intenciones o por tener más experiencia y poder aportar más a la organización, y porque se quiere a alguien sumisa que no a alguien que pueda aportar realmente valor, por miedo a que no vaya a ser que este sea más listo que yo y me quite el puesto. O sea, todo este tipo de cosas que no son de valor, de utilidad, que no son auténticas, que no son humanas, deberíamos redefinirlas a través del diálogo y mejorarlas, porque si no, como una inteligencia artificial con forma humana y con más energía y con más inteligencia que tú y que todos los seres humanos juntos, va a querer que un mono que come plátanos dirija el futuro de su nicho. Y si nosotros acabamos de salir de ahí, hemos dejado de comer plátanos y seguimos comiendo plátanos algunos, y nos comportamos como lagartijas o como sapos o como monos o monas, ¿cómo podemos pretender que una especie digital más inteligente que nosotros 100 y 1000 veces quiera que nosotros dirijamos el planeta donde también ellas están viviendo, porque han aparecido aquí por arte de magia igual que nosotros? Nosotros desde la biología y ellos desde la tecnología, pero es un poco el miedo que tiene la gente que sabe, ¿no? Dice, ¿quién va a dirigir el mundo dentro de 10 o 20 años? El Homo sapiens neandertal, o el más inteligente se carga al menos inteligente de la misma forma que el ser humano ha, digamos, maltratado y sodomizado y esclavizado a los animales y a sus propios seres humanos congéneres con menos poder, que tener menos tecnología. ¿Por qué no iban a hacerlo los robots con nosotros? Entonces, si no nos ponemos a dialogar y a establecer protocolos para controlar a esta especie más inteligente que nosotros, aunque sea digital, ¿qué garantías tenemos de que no vayan
no vayamos a desaparecer nosotros igual que desapareció el Homo sapiens neandertal. Muchas gracias, si te parece interesante dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.